Bueno, y empezamos. Bienvenidos a Duraznito Lector. El día de hoy el video es un poco diferente porque quiero hablarles con mis propias palabras sobre el cuento que acabamos de terminar de leer, Una estación de amor de Horacio Quiroga. Quiero contarles un poco de qué trata el cuento y si lo quieren escuchar completo, pues pueden ir directamente al link. Horacio Quiroga escribió este cuento entre 1912, fue publicado por primera vez en 1912 o 1917. Este cuento es contado con un narrador omnipresente que todo lo sabe y utiliza el recurso de los diálogos. Hay un montón de diálogos entre los personajes principales. Los personajes principales son Lidia y Héctor Nebel. Lidia acaba de llegar a La Concordia para pasar unos días. La Concordia es el pueblo en donde Nebel nació y donde se crió, pero Nebel está estudiando en Montevideo. Si no estoy mal, él estudia medicina y va a La Concordia por temporada, y ahí es cuando se encuentra con Lidia por primera vez. Cuando la ve, ella está en un carruaje y se sorprende por su belleza. Ella tiene 14 años y él tiene 18 años. Se cuenta como en los carnavales que estaban en esta época en el pueblo, él le da unas flores y ella al final está en un carruaje. Cuando él le da una flor, ella también como que casi se sale del carruaje para darle como el ramo de vuelta. Y los adultos en ese momento, que son su madre, que es la señora de Arrizabalaga, y el cuñado de ella, se ríen como de la coquetería adolescente. Así es la primera parte. Después de un tiempo, cuando ya se acaban las vacaciones, que son unos pocos días en los que están juntos, ellos tienen que volver a Montevideo. Entonces la señora de Arrizabalaga y Lidia se devuelven en el mismo tren en el que se devuelve Héctor o Nebel. Entonces ahí tienen como sus primeras conversaciones y como que el amor y la pasión flotan mucho, pero es un amor muy romántico e inocente. Empieza el verano, que el verano ya es cuando han pasado 4 meses de estos dos personajes sin verse y sin hablarse, y vuelven por verano a La Concordia. Ella vuelve unos días al mismo tiempo que Nebel vuelve, pero durante los primeros 12 días realmente a Nebel ya no le interesa porque ya han pasado muchos meses y está como el amor frío. Hasta que un día la ve a la salida de la iglesia y Lidia sigue derecho sin ni siquiera mirarlo, y esto como que rompe a Nebel y lo llena como de mucha decepción, y decidido por su decepción, pensando que realmente no es que lo haya ignorado sino que no lo había mirado, se decide a visitarla a la casa con la excusa de que va a visitar a el señor abogado, que es el cuñado de la mamá de Lidia. Cuando llega, la mamá de Lidia lo recibe y Lidia se pone muy feliz de verlo y le permite verle los lunes y los viernes. Entonces todos los lunes y todos los viernes empiezan a verse y empieza un romance muy inocente entre ellos dos. En la segunda parte del verano es cuando las cosas empiezan a ponerse un poco mal, ya que Nebel y Lidia están decididamente enamorados y Nebel cumple la mayoría de edad para poder casarse. Entonces Nebel está muy seguro de que quiere casarse con Lidia. El problema es que el padre de Nebel no acepta este matrimonio porque él no está de acuerdo en que la madre de Lidia esté tan cercana a su cuñado, y le empieza a reprochar que ella vive en Montevideo, pero realmente ella viene, o sea, como que ella le fue infiel a el padre de Lidia con su cuñado, o sea, con el hermano del padre. Y una vez que se murió el padre de Lidia, siguió como con los amoríos con el cuñado, y eso no está moralmente aceptado, y para el padre de Nebel es imposible aceptar ese matrimonio, y si se quiere casar lo va a hacer sin el consentimiento del padre. Igualmente Nebel estaba dispuesto a pelear por el amor porque estaba muy enamorado. El problema es que la tía le pregunta un día qué pasa con el papá, que por qué, como que por qué no ha venido, que qué pasa con el consentimiento, y Nebel le confiesa que el padre no acepta el matrimonio. Y entre esas, la madre de Lidia se enfurece muchísimo porque se siente muy ofendida de que el papá de Nebel no quiera ni siquiera entrar a la casa de ellos porque le parece una deshonra, y empieza a hablarle muy feo a Nebel acerca de su padre, diciéndole que es un ladrón, que todo el dinero que tiene es porque le roba a sus clientes, que él ni siquiera esperó al matrimonio antes de meterse con su mujer, que eso lo saben todos en el pueblo. Entonces empezó a ofenderlo muchísimo. Un poco antes de esta discusión, de la discusión acerca del matrimonio y la aceptación del padre de Nebel, hay una parte muy interesante en la que el personaje principal, que es Héctor, está junto a la mamá de Lidia y están los dos solos viendo una ilustración. Nebel es un muchacho de 18 años y en ese momento él se siente atraído y siente como algo de deseo hacia la madre de Lidia. La madre de Lidia
Es una mujer que en este momento tiene 37 años y es muy sensual y es muy hermosa, aunque es adicta a la morfina. Entonces tiene como ataques de locura y a veces es como muy loca. Como le dice acá, como era terriblemente histérica. Algunas veces Neville pasaba tardes con Lydia, pero Neville nunca le dio ni siquiera un beso, porque para él era muy importante guardar este recuerdo de la mujer pura que él vio de 14 años y que ese recuerdo lo iba a acompañar por toda la vida cuando ya fuesen esposos. Tanto que una vez tenía mucho deseo carnal y la vio y la puso como contra una pared y estuvo a punto de besarla, pero él hecho y el recuerdo de saber que la iba a poder, que ese recuerdo de pureza lo iba a poder guardar por el resto de su vida cuando ya fuesen esposos, lo hizo contenerse y ni siquiera darle un beso. Entonces siempre como que suprimía su pasión en todos esos meses que estuvieron de noviazgo. Como lo dice en esta parte, esta convicción era tan intensa que Neville jamás la había besado. Una tarde después de almorzar había sentido loco deseo de verla. Su dicha fue completa, pues la halló sola, en batón y los rizos sobre la mejilla. Como Neville la retuvo contra la pared, ella, riendo y cortada, se recostó en el muro. Y el muchacho, a su frente, tocándola casi, sintió en sus manos inertes la alta felicidad de un amor inmaculado, que tan fácil le habría sido manchar. Bueno, volviendo a la pelea, la discusión que tuvo Neville con la madre de Lidia, con la madre de Lidia, en donde ella se ofuscó y le dijo que se fuera de la casa. Después de esto pasaron 4 días y él tenía también como que estaba muy ofendido por lo que la madre de Lidia había dicho de su familia y sentía que realmente quería casarse con Lidia pero no tener nada que ver con la madre. Cuando eso sucedió, él estaba como tirado en la cama y recibió una esquela de la madre de Lidia, diciendo que Lidia estaba muy enferma. Le dice Octavio: Lidia está bastante enferma y solo su presencia podría calmarla. María S. de Arrizabalaga. El nombre de la madre era María. Él sabía que podía ser como una trampa de la madre de Lidia, pero igualmente fue a verla. Cuando llegó, la madre lo recibió como muy tranquila, sin nada de culpa por la pelea, y los dejó solos en el cuarto. Cuando los dejó solos en el cuarto, Neville entendió que la madre quería que ellos dos estuvieran para que el matrimonio se hiciera real, como que después tenían que ya casarse porque ya habían como concluido el acto del amor. Pero entonces él, volviendo a pensar en la inmaculada belleza de la pureza que iba a tener cuando ya se casaran, se contuvo y no le tocó un pelo y se fue de la casa ya después. Lo que sucedió fue que días después Neville volvió a la casa a visitar a Lidia y le preguntó a la sirvienta que dónde estaban porque todo estaba oscuro, y resulta que la mamá se llevó a Lidia a Montevideo porque ya no iban a permitir que se casaran, porque no iba a permitir que su hija se casara con él si el padre no iba a aceptar el matrimonio. En ese momento Neville como que cayó en desesperación y empezó a darle un montón de vueltas a la manzana y a mirar la casa desde lejos, y estaba como muy triste y deprimido y no sabía qué hacer con su vida, hasta que resolvió ir a su cuarto y coger un revólver para suicidarse. En ese momento, cuando estaba a punto de suicidarse, recordó que había tenido una conversación con un amigo alemán hace unos años cuando él era un adolescente, en donde el amigo alemán le había dicho: si algún día quieres y tienes deseo de suicidarte, por favor ven a mí y ten una última charla antes de hacerlo. Y así lo hizo. Fue donde su amigo alemán, que era un dibujante, y apenas llegó, el dibujante sabía por qué él había ido y le dijo que por favor lo pensara durante unos días, y si seguía con la convicción de querer suicidarse, tuvieran un último almuerzo antes de que lo hiciera y que ya después no lo molestaba más. Después de ese encuentro, él volvió a la casa, y cuando volvió a la casa recibió una carta de Lidia, en que Lidia le decía que lo sentía mucho, pero que la madre le había hecho caer en cuenta que si se casaban ellos dos, ella iba a sufrir mucho. Entonces que era mejor que ya no se casaran y que nunca lo iba a olvidar. Y en ese momento él cayó en desesperación, miró el revólver, pero no se suicidó. Y pasaron 11 años. Realmente esa parte queda como abierta porque dicen que se quedó viendo el revólver
pero nunca dicen si se suicida o no hasta el siguiente capítulo, que ya empieza la tercera parte, que es otoño. Y en otoño ya la locación no es la Concordia, sino que nos pasamos a Montevideo, y ya han pasado 11 años desde la última vez que se vieron. No se volvieron a ver hasta dentro de 11 años, hasta después de 11 años. Y aquí lo que cuentan es que Neville estaba en el tranvía y estaba leyendo. Y en ese momento sube una señora súper anciana y enfermiza al tranvía y se sienta al lado de él. Y resulta que es la mamá de Lidia. Y al verlo como que se sorprende, y él se sorprende a verlo vieja y acabada que está, que parece más bien un cadáver que por la sangre solamente se mueve la morfina y es lo único que la mantiene viva. En ese momento la señora le dice que por favor vaya a visitar a Lidia, que ella se pondría muy feliz y que también se encuentra un poco enferma, que si la pudiesen visitar sería de gran felicidad para ellas dos. Me gusta un montón cómo la describe. Bajo el cuerpo demacrado se veía viva la morfina corriendo por entre los nervios agotados y las arterias acuosas, hasta haber convertido en aquel esqueleto a la elegante mujer que un día hojeó la ilustración a su lado. Neville le dice que sí va a ir a visitarlas, y después de 12 días, justo un día antes de que tiene que devolverse a su pueblo porque él está en Montevideo como por trabajo, va y las visita. Cuando llega al apartamento se da cuenta que están viviendo en completa miseria, que la señora está súper enferma, y la señora lo recibe y le dice que es como un hijo, le dice que así como un poco cínica, le dice que Lidia se está arreglando y dice como hay tantos hijos que ustedes hubiesen podido tener, sabiendo que ella fue la que se llevó a Lidia, pero bueno. Y en ese momento, cuando ellos están hablando, llega Lidia y él la ve. Lidia ya tiene 26 años y sigue soltera, y él ya no ve a esa niña pura de 14 años, sino que ve a una mujer de 26 años, y en sus palabras dice que ya se nota que ha habido hombre que ha tocado a esa mujer. Y lo dice de esta manera: ella estaba también muy cambiada, porque el encanto de un candor y una frescura de los 14 años no se vuelve a hallar más en la mujer de 26. Pero ella siempre, su olfato masculino sintió en su cuello mórbido, en la masa tranquila de su mirada y en todo lo indefinible que denuncia el hombre el amor ya gozado, que debía guardar velado para siempre el recuerdo del Lidia que conoció. En ese momento pues hablaron de cosas muy triviales, y Lidia como que en un momento se va de nuevo de la habitación, y la madre le dice a Neville que le va a ser muy sincera, que la verdad ella está muy enferma, y que si por favor puede llevarlas a las dos a la casa de campo donde él vive para que estén unos meses, para que se puedan recuperar de la enfermedad, porque ella ya no puede más y viven prácticamente en la miseria. Y él en ese momento estaba como un poco acongojado, como que se estaba como sintiendo un poco mal por ellas, como de lástima, hasta que la señora le dice, como que disimuladamente suelta como una carta por debajo de la mesa y le dice: igualmente tú sabes que mi hija nunca te ha dejado de amar y ella nunca te ha olvidado. Neville entiende que la madre está como ofreciendo a su hija para que las lleve a las dos a cambio de su hija, digamos, en el campo. Y él en ese momento dice que pues acepta, porque dice que es como un regalo del destino que le esté ofreciendo a su hija. El problema es que Neville ya está casado hace 4 años, y cuando Lidia viene de nuevo a la habitación de la sala donde estaban teniendo esta conversación, la madre le dice a Lidia que Neville los ha invitado a pasar una temporada en su casa de campo y que él ya está casado. Y pues Lidia está un poco triste al escuchar la noticia, pero igualmente aceptan ir con él a su casa de campo en Entre Ríos, cerca de la Concordia. Bueno, y aquí ya empieza la última parte del cuento, que es invierno. Entonces aquí nos cuenta cómo la madre y la hija se van por separado en el tren principal, o sea, no se van juntos hasta el pueblo, sino que se va cada uno por separado. Creo que él lo hace para cuidar su reputación, y ya cuando llegan al pueblo los reciben a todos en el mismo carro. Cuando están yendo hacia el pueblo, la señora, como llevaba ya 4 horas de viaje sin aplicarse morfina, dice que no puede más del dolor, y está así como pálida, medio muerta. Entonces le dice a su hija que por favor se haga de frente mientras se aplica la morfina, y en ese momento como que a Neville le da mucho mal genio y dice que ella no debería estar haciéndolo. Neville había estudiado, como yo dije al principio del video, él había estudiado algo de medicina, pero cuando se murió el padre de Neville, que había sido hace unos años, él interrumpió sus estudios, pero él había estudiado lo suficiente para entender el problema que hacía la morfina en su cuerpo.
y sabía que el hígado era el que más, que los riñones eran los que más resentían a la morfina. Y se dio cuenta que la señora ya estaba en sus últimas y le decía que por favor no consumiera morfina, que no se inyectara más morfina porque eso le iba a matar muy rápido. Pero ella ya no podía vivir sin la morfina. Y aquí es cuando la señora y todos cenan muy rápidamente y se va a dormir, y Lidia se va a dormir también hasta la madrugada, cuando Neville decide despertarse, abrirle la puerta a Nidia y entrar a su habitación a consumar el acto que nunca habían podido consumar en todos los años, y lo dice de esta manera. 4 horas después, Neville abría sin ruido la puerta del cuarto de Lidia. ¿Quién es?, sonó de pronto una voz azorada. «Soy yo», murmuró apenas Neville. Un movimiento de ropas, como el de una persona que se sienta bruscamente en la cama, siguió a sus palabras, y el silencio reinó de nuevo. Pero cuando la mano de Neville tocó en la oscuridad un brazo fresco, el cuerpo tembló entonces en una honda sacudida. Y acá lo que dice después es como que él consumó el acto con Lidia, pero que ya no iba a ser jamás lo mismo, porque es como que ya había ensuciado esta imagen que tenía tan pura de ella. Y siguen teniendo relaciones durante varias noches, mientras ella en el día cuida a su madre, y en la noche siempre están juntos, pero nunca comparten palabra alguna. Dicen como que están juntos, pero lo que más reina es el silencio. Y acá la frase que más me impactó es la que él dice: pensó en las palabras de Dostoyevsky, que hasta ese momento no había comprendido. Nada hay más bello y que fortalezca más en la vida que un recuerdo puro. Entonces este recuerdo ya lo había dañado porque ya no era puro. Bueno, ella ya no era pura, digamos. Bueno, y pasaron más o menos 12 días en los que seguían con la rutina de ellos juntos en la noche, y en el día ella cuidaba a la madre, hasta que un día Neville decidió restringirle a la madre de Lidia la ingesta y las inyecciones de morfina, porque sabía que eso la iba a matar. Y cuando había tomado la decisión de eso, la madre le decía que por favor, le suplicaba que por favor ella prefería morir a no inyectarse morfina, porque que le servía vivir en dolor eterno y no estar feliz, porque cuando se ponía la morfina pues obviamente estaba feliz y se sentía bien. Hasta que un día Neville entró al cuarto de Lidia y encontró que Lidia se estaba bajando bruscamente la falda cuando él entró, y Lidia tenía una jeringa en la mano. Resulta que Lidia también era adicta a la morfina, igual que su madre. ¿Qué pasó siguiente? Ese mismo día, cuando le retiró la morfina a la madre, la mamá estaba sufriendo mucho, y le dijo a Lidia como: ¿entiendes la gravedad de tu madre? O sea, tu madre está como muy mal. Y Lidia le dijo que necesitaban un doctor. Y en ese momento como que le llega una carta de la esposa de Neville, como que va a venir, no sé, nunca dicen realmente qué dice esa carta, pero él como que pone mucho énfasis en esa carta y que esa carta es importante. Y esa misma noche Lidia entra rápidamente al cuarto de Neville a decirle que su madre está muriendo. Y cuando entran se da cuenta que el frasco de morfina está completamente finalizado, y es como que la madre se hizo una sobredosis de morfina y muere. En el velorio del día siguiente, Neville le da un cheque le dice exactamente como de 10,000 pesos, no sé cuánto será eso, pero imagino que es mucho. Le da un cheque de 10,000 pesos a Lidia y la sube al tren, le da un último beso, se queda mirando el tren mientras el tren se va, esperando a que ella voltee a mirarlo, pero ella nunca sale a mirarlo. Y así se acaba el cuento. Bueno, esta es una narración, mi primera narración de cuento, que es más como contándole a mis amigos de qué trata el cuento. Y ya, díganme qué tal les parece este formato, y si quieren que les cuente más cuentos de esta manera. Si quieren escuchar la lectura de este cuento, que obviamente es muchísimo más enriquecedora y es muy chévere como Horacio Quiroga cuenta y describe toda la historia, aquí está el link del cuento completo.